Buenos días. Buenos días. Hoy le vengo a hablar acerca de qué. La verdad. ¿De qué? La verdad. ¿De qué? La verdad. De la verdad. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar la verdad? En la Biblia. En la palabra de Dios, ¿no verdad? Sí. En la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar la verdad. Vamos a ver. La necesidad de conocer la verdad. Todos nosotros debemos conocer la verdad. Y todo lo que está en la Biblia es verdad. En el Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 34, dice así. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad lo hará free. Oh, free. Free. Lo hará libre. Lo hará libre. ¿Ok? Les respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjate, ellos dicen de que ellos son libres. ¿Por qué? Porque ellos son hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces, ahora ellos dicen que ellos son libres, pero entonces Jesús le está diciendo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces los esclavos, ustedes saben que no son libres. Entonces el que comete pecado es esclavo del pecado. Todas las personas que cometen un pecado son esclavos del pecado. Tiene que tratar la manera de ser liberado de esa esclavitud. Todo el que comete pecado tiene que tratar la manera de ¿qué? De ser libertado de eso. El único poder que puede liberar del poder del pecado es ¿qué cosa? La verdad. La verdad de Dios es la que nos puede liberar a nosotros del pecado. Bien. Todos tenemos esa necesidad urgente. Yo, usted, todo el mundo tiene la necesidad de ¿qué? De conocer la verdad de Dios. Conocer la verdad para que ellas nos libre del pecado. Así que quiere decir que cuando nosotros conozcamos la verdad, nosotros vamos a ser libres del pecado, porque Jesús lo dijo, que la verdad te va a hacer libre. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete un pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú cometas un pecado estás quebrantando la ley y eres esclavo. Necesitamos entender la gravedad nuestra cuando cometemos un tipo de pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros tenemos que saber la gravedad y las consecuencias que provienen del pecado. Todo pecador es un criminal espiritual. Todo el que comete un pecado es pecador espiritual y es un criminal espiritual. Romanos 6:23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, pero la debilidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Todo pecado
nos hace merecer la pena capital. ¿Qué es la pena capital? Porque esa es la muerte. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué cosa es la verdad. Porque a lo mejor todos nosotros tenemos diferentes opiniones o creencias acerca de la verdad. Pero vamos a ver de la verdad de esta clase que estoy dando yo aquí, ahorita. El libro de Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Entonces nosotros tenemos que estar santificados en la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Ok? La palabra de Dios es verdad. Todos nosotros sabemos eso, de que la palabra de Dios es verdad. Todos nosotros lo sabemos. Todos nosotros lo sabemos que la palabra de Dios es verdad. Así que tenemos que conocer esta verdad libertadora en la Biblia. En la Biblia nosotros sabemos la verdad y por mediación de la verdad nosotros vamos a ser libres, ¿no? Ok. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 dice así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Eso es verdad? Sí. Es verdad. Okay. La palabra de Dios es verdad. Nos enseña que Dios es creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Es verdad. Claro que sí. Todos nosotros lo sabemos de que eso es verdad. Pero el creer que Dios creó los cielos, fíjate como dice ahora, pero al creer que Dios creó los cielos y tierra, ¿es librado el hombre del pecado? Si nosotros creemos eso, No. claramente que no. Claramente que no. Así que aunque es verdad y parte de la enseñanza de la palabra de Dios que Él es creador de todo, esta no es la verdad que nos hace libres del pecado. Es verdad, pero no nos hace libres del pecado. Ahorita vamos a aprender cuál es la verdad que nos hace libres del pecado. Esta no es la verdad de que habló Cristo en Juan 8:32. Vamos a ver lo que dice Cristo acerca de la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad, y la verdad lo hará libre. Vamos a ver cuál verdad va a ser. Génesis, capítulo 7, versículo 11. El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, se rompieron todas las fuentes de gran abismo y se abrieron las cataratas de los cielos. ¿Qué fue cuando sucedió eso? Que hubo el diluvio, ¿no? Ok. Es verdad que hubo un diluvio sobre la faz de la tierra en los días de Noé. Pero esto es verdad que tiene poder para librarnos de pecado. ¿Eso tiene poder para librarnos de pecado? No. Estamos bien todos. Claro que no. Génesis, capítulo 7, versículo 12. Y llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ahora vemos aquí en el libro de Éxodos, capítulo 34, versículo 28. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, pero sí escribió en las tabletas de piedra las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Moisés estaba allí con el Señor por 40 días, no comió, no bebió, y escribió en una piedra, ¿qué cosa? El pacto, los 10 mandamientos, lo escribió ahí. Es verdad que Moisés recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra de Jehová. Todos lo sabemos, eso es verdad.
Eso lo dice la Biblia. Pero esta verdad que libra al hombre pecador de la esclavitud espiritual. No. Ay, nada más, todo está muy bien. No, seguramente que no. En el libro de Mateos, capítulo 9, versículo 27 al 30, dice así: cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y a gritos le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se acercaron y les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. 29. Entonces les tocó los ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Vamos a ver lo que sucede. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús le encargó con mucha firmeza, asegurándose de que nadie sepa de esto. Sí, Jesús sanó a los ciegos. Es verdad que Cristo sanó a muchos enfermos milagrosamente. Cuando estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros que la gente se curaron. Pero esta es la verdad que libra al hombre pecador del poder del pecado. No. Ustedes saben que no lo es. Primera de Pedro, capítulo 1, del 22 al 25, dice así: y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, y ahora ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita. 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Estas son las buenas noticias que se les han anunciado. El hombre purifica su alma del pecado cuando obedece la verdad. Todos nosotros purificamos nuestras almas del pecado cuando obedecemos la verdad. ¿Okay? Según el versículo 25, esta verdad que tiene poder para purificar el alma humana es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra, lo que te puede purificar a ti el alma es el Evangelio. Es el Evangelio. Y lo voy a decir después. ¿Qué quiere decir el Evangelio? La verdad que salva al hombre es el Evangelio. Esa es la verdad que salva. El Evangelio. También ustedes, eso es en Efesios capítulo 1, versículo 13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, fíjate, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio, escucharon el Evangelio, y el Evangelio lo conllevó a la salvación, y están sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? La palabra de verdad se define como el Evangelio de nuestra salvación. La verdad que el hombre necesita conocer es el Evangelio. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son. ¿Qué quiere decir? De que él no sabe, dice, el hermano Pablo está diciendo que él no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Así que quiere decir que la verdad está en el evangelio de la salvación. Todas las cosas que Dios hizo, todo eso es verdad. Pero la verdad está en la salvación, que es el evangelio. El poder de Dios para salvar al pecador es el evangelio. El poder de Dios para salvar a todos los pecadores es el evangelio. Pero ¿qué cosa es el evangelio? Ahora vamos a saber qué cosa es el evangelio para ustedes. ¿Qué cosa es el evangelio? ¿Quién me puede decir qué cosa es el evangelio? Dígamelo. ¿Nadie me puede decir qué cosa es el evangelio? Mateo, Lucas, Juan, eso es evangelio, ¿no? Ese es el evangelio, pero ese evangelio no salva. Yo les voy a decir ahora lo que es el evangelio. Muchas personas suponen que el evangelio sea todo lo que Cristo y sus apóstoles hayan enseñado. Y todo eso lo podemos ver en el libro de Juan, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y Marcos. ¿Ok? Esos son los evangelios que hablan acerca de lo que hizo Jesús y sus discípulos. Creen que es el Nuevo Testamento. Todo el mundo piensa de que el evangelio es el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero no es así. ¿Por qué no es así? El Nuevo Testamento contiene toda la doctrina de los apóstoles. Todo lo que Cristo manda. Pero todo esto no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Otra vez le voy a preguntar. Ahorita vamos a saber lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué cosa es? Eran los apóstoles de Cristo. ¿Cómo? Los apóstoles. No. Juan, Mateo. Ahorita lo vamos a aprender. Ahorita lo vamos a aprender. Primero Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Fíjate, además, hermanos, fíjate lo que dice. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué. ¿Quién es que está diciendo eso? Pablo se lo está diciendo a la gente de Corintia. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en la cual siguen firmes. ¿Qué quiere decir? Que él habló a ellos acerca del evangelio y todavía ellos siguen firmes con el evangelio. Por medio de este evangelio serán salvos. Recuérdense que el evangelio es el que salva. Por medio de este evangelio serán salvos, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado, que tienen que mantener la palabra que él le ha predicado acerca del evangelio. De no ser así, habrán creído en vano. Si creen otra cosa que no es el evangelio, están creyendo en vano. 3. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que él le dice que le he enseñado lo mismo que él aprendió. Que conforme a la escritura, fíjate lo que dice, que lo que es el evangelio, que conforme a la escritura, Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a la escritura fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Hay muchas veces de que hay predicadores, hay personas que dicen, no, porque prediqué el evangelio. Porque hablaron sobre un libro de Mateo, hablaron cualquier cosa acerca de Lucas, hablaron cualquier cosa acerca de Marcos, acerca de Juan. Pero el evangelio es de que Jesús se murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Que también conforme a la escritura fue sepultado
y resucitó al tercer día. El Evangelio es un mensaje sencillo. Es sencillo que todos los hombres que tienen buen uso de sus sentidos naturales pueden entenderlo. Todo el mundo puede entenderlo porque es facilito. De que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Eso es las tres cosas. Eso es el Evangelio. La verdad que libra del pecado. Porque Jesús se murió. Jesús se murió por nuestros pecados. Entonces, la verdad que libra del pecado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es el Evangelio. El Evangelio es el que nos libra todo de nuestros pecados. Y el Evangelio es que Jesús se murió por nuestros pecados, que Jesús fue sepultado y de que Jesús resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Consta de la enseñanza sencilla, pero poderosa. El Evangelio consta de la enseñanza sencilla, pero poderosa. De la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. De que la muerte, de que Jesús se murió por nuestros pecados. La sepultura de Él. Él fue sepultado. Él se murió y fue sepultado. ¿Y cuál más? La resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que todos nosotros debemos saber. Hay muchas veces de aquella persona que dice, no, prediqué el Evangelio, hablé del Evangelio. Pero eso es lo que dice la Biblia, que es el Evangelio. ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros debemos saber lo que el Evangelio ha hecho por todos nosotros. Todo lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros, que se murió. Resucitó al tercer día. Ahí nada más. Ese es el Evangelio, de que Jesucristo se murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No, se murió, No, murió. fue sepultado Y después y resucitó. Ese es el Evangelio. Entonces ya con este temita yo